todos vamos a decir internamente: me quiero, soy importante en este mundo y me quiero. Me alegro de ser quien soy. Me alegro de ser José, me alegro de ser Iván, me alegro de ser Arantxa. ¿Qué regalo te gustaría haber recibido en tu infancia? Nada te habría sido tan útil como aprender a disfrutar de cada instante, a encontrar en tu interior lo necesario para ser feliz. Imagina cómo sería tu vida si hubieses sentido confianza en ti, si hubieses aprendido a tomar distancia de tu mente y de las emociones desagradables, si a cada error que cometiste hubieses respondido con comprensión. ¿Qué habría de distinto? Ese es el regalo que estás a tiempo de hacerte y de hacerle a tus hijos y alumnos. Más relajada, como que me quiero más a mí misma. Porque hay una mirada diferente. Y tenemos nuestro silencio mágico. Solo 2 palabras: sentarse y sentirse. The sound of the birds. Try to catch all the sounds. Okay? It's your perception. Okay, good. You can open your eyes. Open your eyes. Según la neurociencia, no podemos separar el aprendizaje del bienestar emocional, de educar la atención, de una sana autoestima, de aprender a gestionar las emociones, es decir, de todas aquellas cualidades que si las hubieses desarrollado desde pequeño o pequeña, te habrían llevado a ser un adulto mucho más equilibrado y feliz. Se trata de ir un poco más allá, de no quedarnos simplemente con lo que el alumno debe aprender, sino con cómo está viviendo ese aprendizaje, qué clase de adulto está construyendo. Los niños necesitan herramientas para quererse, para conocerse, para gestionar sus emociones. Basándonos en ciencias, vamos a descubrir cómo mindfulness y compasión, aplicados en contextos educativos, ayudan a desarrollar estos hábitos saludables de la mente. Recuerda que no podemos dar aquello que no tenemos. Así que si quieres que tus alumnos aprendan a quererse y a cuidarse, tienes que comenzar por quererte y cuidarte tú. El informe de UNICEF muestra la ansiedad y la depresión como las enfermedades más comunes entre los adolescentes europeos. Tomar acciones preventivas y darles herramientas para gestionarse traerá grandes beneficios para el resto de sus vidas. Sin duda es una de las mejores formas de expresarles nuestro amor como padres y docentes. La enormidad de estímulos que una persona recibe a lo largo del día está sometido a una dispersión de la atención muy grande y eso puede conducir a estados mentales de disgregación emocional y psicológica. El estrés y la ansiedad en los adolescentes ocurre cada vez con mayor intensidad y a edades más tempranas. Esto puede estar vinculado a esta sociedad tan competitiva, a esta creación de la identidad a través de las redes y a esa bajísima tolerancia a la frustración. Sé que el mundo que se encuentran ellos es más rápido, más complejo, más retador, y cuanto más hacia exteriores es la gama de cosas a las que tienes que responder, más es imprescindible ir al interior, al centro de dentro, que desde ahí se sostenga
fluya la respuesta adecuada a los retos de fuera. No es que se traten mal, pero se dirigen muy mal de unos a otros, hay mucha tensión constante y están compitiendo día a día. Entonces es muy estresante llevar una clase con 30 alumnos que tienen esa actitud de ataque continua. Los alumnos de segundo de bachillerato sufren un gran estrés y ansiedad como consecuencia de la media de sus notas y también por la selectividad. Y encima se juntaban como que 5 exámenes en una semana y tenías que intentar estudiar para todo, para intentar sacar buena nota, que después no podía. Yo me acuerdo que hasta me puse a llorar antes de un examen, el día de antes, estudiando, porque no se me quedaban las cosas y yo pensando que iba a suspender y ya como que si se suspendía ese examen ya no iba a llegar nada en la vida. Yo sí me siento triste algún día, sin motivo alguno, aunque yo creo que en verdad podría estar relacionado con el agobio del instituto. Estos alumnos, estas alumnas se encuentran en una situación de realmente depresión altísima. Se va acumulando y entra en un bucle constante de agobio y estrés y toda la importancia de tu futuro está concentrada nada más que en 2 años y yo creo que tendría que estar un poco más... Un estrés muy fuerte, pues porque todo el concepto que tienen de sí mismos y todos los planes que han hecho sobre sí mismos a medio plazo y a corto plazo dependen de un examen, el examen de selectividad. Nos hemos encontrado con tener que atender a alumnos, a alumnas que tiraban la toalla, que no podían soportar más esa situación de tensión y que incluso han llegado a sentirse realmente deprimidos y ya llegar a una situación en la que han necesitado ayuda profesional. Mindfulness le ha ayudado muchísimo a paliar ese estrés. Nuestro cuerpo de aire. Intentamos siempre mantener el aire un poquito dentro, es importante. Esta situación de estrés no solo afecta a los niños, sino también a las familias y los docentes. Y no voy a aceptar ninguna norma que venga de fuera. Entonces, esta época de la rebeldía coincide con estos años en los que pasan por nuestra aula. Al 100% de los padres con los que me he encontrado en mi vida profesional tienen siempre una pregunta: no sé si lo estoy haciendo bien. Esa es una pregunta que nace de la percepción de carencia de recursos. Querer entender a mi hijo, querer aprender para poder ayudarlo, aprender a gestionarlo emocionalmente. De las relaciones con mi hija, adolescente, un poco rebelde. Para mí es un encanto, ¿no? La verdad es que ella es muy cariñosa, pero tiene un punto de rebeldía que le hace explotar ante determinadas circunstancias, o le digo: Paula, tráeme otra vez a contestarnos con más suavidad, por decirlo de alguna manera. Y luego, bueno, tiene un poco más de tranquilidad a la hora de sentarse a estudiar, más tranquila. El profesorado no solo se tiene que encargar de dar clase de su materia, sino tiene que aprender a gestionar todos los sucesos o hechos estresantes que se producen en el aula. Entrar a la sala de profesores y encontrar algún compañero o alguna compañera pues llorando, con muchísima ansiedad, ataques de ansiedad. Un profesor no puede transmitir mindfulness a los alumnos si él mismo no practica. Un profesor no puede crear un silencio en la clase si su propia mente es un hervidero y un criadero de grillos, ¿no? Entonces es muy importante que el profesor practique la meditación, que sepa entrar en el espacio interno de silencio y de calma, y que desde ahí después lo transmita, incluso sin palabras, lo transmita a su entorno y a su clase también. Vamos con el piloto automático, vamos a nuestras clases y no nos paramos a pensar ni a reflexionar sobre esto,
¿Qué ocurre? Que un día, otro día, un año, etcétera, etcétera, al final nos acaba quemando. Uno tiene que tener las herramientas para solucionar ese problema. En el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, cuando el hombre ya no puede cambiar una situación, se enfrenta ante el desafío de cambiarse a él mismo. Y esto es lo que ocurre en un docente para que el mindfulness tenga esta fuerza que le permite cambiar situaciones en el aula. La mente del profesor bien centrada, bien equilibrada, ecuánime, desde un estado de silencio interior y desde un estado de apertura y receptividad, pues en ese estado es mucho más gratificante y es mucho más eficaz a la hora de tratar y educar a los alumnos, ¿no? Yo voy a la clase mucho más relajada y consigo, sin darme cuenta y sin ningún esfuerzo, consigo la calma. Y para mí esto es casi mágico, porque yo me siento bien y ellos también se sienten bien. Yo puedo hablar de mis beneficios a nivel personal, pues un poquito más de autocontrol, de serenidad, de resetear. Pues nuestra práctica diaria tiene altibajos, tiene momentos que nos alteran y nosotros tenemos que ser capaces de en cualquier momento centrarnos, gestionar y poder continuar. Con una buena alimentación nos va a tener una flora intestinal, tenemos un aporte nutricional. ¿Y a dónde vamos? Vamos a una salud emocional. Es el otro gran pilar, la salud emocional. Entonces, claro, si tú emocionalmente estás mal, estás nervioso, eso va a repercutir en tu cuerpo, genera somatizaciones. Hay dos enfermedades muy graves que tienen que ver con el ayer y con el mañana. La depresión, desear de corazón que le vaya bien a otros, a otras personas, eso es muy bonito, ¿vale? Vivir en aquí y el ahora, esto es muy importante. Mamá, ¿puedo salir a jugar? ¿Ha hecho los deberes? No, los hago luego, ¿puedo salir? Sí. Pero ahora es el momento de que tengáis las herramientas para que vuestra vida sea espectacular. Es el momento ahora, no mañana ni después, es ahora, es hoy. ¿Y qué es mindfulness? Mindfulness no es una herramienta para relajarte, ni un nuevo tipo de meditación oriental. Es la capacidad de permanecer en el presente, de llevar tu atención al aquí y a la ahora para ver la realidad con mucha más claridad y sobre todo para ver lo que está ocurriendo en tu interior y no dejarnos atrapar por esas películas que está la mente constantemente montando. Mindfulness no tiene nada de religioso. Coge elementos y herramientas del budismo y la fusiona con conocimientos de psicología occidental. Es un estado de atención abierta a la experiencia integral del ser humano en el instante presente. El dolor, el sufrimiento, la angustia, la aflicción y todos los estados aflictivos surgen de un estado de ignorancia. Entonces, el Buda enseñó la atención plena como una herramienta como un bisturí para ir hasta el fondo de la causa de esa ignorancia. La causa de esta ignorancia que genera sufrimiento es el no darnos cuenta de que dentro de nosotros se disparan emociones, pensamientos, conductas en piloto automático. Sin que nosotros deseemos que eso ocurra, simplemente pasa dentro de nosotros. Es como si lleváramos una gafa de realidad virtual y creyéramos que la realidad es eso que estamos viendo en la gafas. ¿Quién de vosotros no siente que a veces la cabeza es como una lavadora que va dando vueltas, que va generando pensamientos como si tuviera vida propia? Mindfulness es poner conciencia en esos procesos automáticos, darte cuenta de eso que está ocurriendo dentro de ti, pero con una actitud compasiva, con una actitud de cariño, sin castigarte por eso que está ocurriendo. Es básicamente descubrir cómo funciona tu mente y tu mundo interior y no castigarte por eso. Que a veces recuerdas momentos vergonzosos que no vienen a cuento. En ese momento yo estoy haciendo cualquier cosa y de repente te recuerda algún momento vergonzoso y ya te has vuelto a rayar por la misma cosa que te rayaste hace 2 semanas. Estoy pensando en eso y pierdo horas de sueño porque estoy pensando mucho en eso. O a veces incluso es un suceso que pasó hace 2 años para sentirme a gusto sin tener que estar pensando todo el rato en qué pensarán de mí
y dejar de hacer las cosas por vergüenza. No saber llevar mi atención allí a donde decido, donde quiero, no tener voluntad sobre ello. Me convierto en presa de mis pensamientos y de los síntomas que producen las sensaciones, sobre todo de estrés y de ansiedad. Desviar el foco, sacarlo de la abstracción de la mente, implica despertar sutilezas y potencialidad, habilidades que simplemente han estado ocultas o están ocultas por estar demasiado sumergido en nuestro pensamiento, ¿no? Es una herramienta de despertar a la verdadera realidad de lo que somos y de lo que es la existencia, ¿no? O básicamente un conocimiento profundo de tu humanidad. Exacto. Despertar es despertarse a tu naturaleza humana real. No es levitar. No. Cuando medito me acerco a mí y conecto con mi presencia como el origen realmente de lo que yo soy. Entonces cuando conecto con ese espacio de silencio empiezo a percibir el origen de mi ser y de las cualidades que ahí existen, ¿no? Y una de ellas es la paz, la calma, la tranquilidad. Cuando una persona vive encerrada en la cabeza, en cierto sentido está viviendo en el pasado o está viviendo en creencias. Toda la sociedad está dominada por creencias. Cuando uno sale de la cabeza, sale del condicionamiento y también tiene la posibilidad de empezar a elegir por sí mismo. La mente serena, lúcida, que está en la base, la conciencia que somos, cultivarla como el recipiente en lo que todo lo demás va a crecer equilibrado y armónico si así lo está el recipiente. Los seres humanos tienen que saber que tienen la potencialidad en su interior y que esa energía de inteligencia simplemente está siendo constreñida u oprimida por estar viviendo en piloto automático a través del pensar. Cuando ese yo de la mente se silencia, la persona empieza a experimentar valores espirituales, creatividad, abundancia en la energía, exuberancia en la persona, templanza, riqueza. ¿Qué pasa al practicar mindfulness? Se ha demostrado que la meditación produce cambios morfológicos en ciertas zonas del cerebro. Lo más llamativo es el descubrimiento de una red cerebral que se llama la red de modo por defecto, muy relacionada con el yo, el ego, con la autoconsciencia, con el sentido del self, con la rumiación, con el viaje mental en el tiempo. Esta red está muy activada en lo que llamamos la mente de mono, ¿eh? Bien, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente hace meditación y se concentra en algo concreto, la actividad de esa red disminuye considerablemente. ¿Alguien sabe por qué el cerebro está arrugado? No. Porque si estuviese extendido, Ana tendría este pedazo de cabeza. La regulación de las emociones es un trabajo conjunto entre la corteza prefrontal y las estructuras subcorticales responsables de las emociones. La amígdala es la más conocida, pero no es la única. De las emociones de supervivencia. Coma y que no te coma, dormir, reproducirse. Es decir, que cuando esas estructuras prefrontales se ponen en contacto con la amígdala y con otras estructuras, se puede controlar o se puede modular la excitación emocional. Y de hecho, pues nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de modular nuestras emociones, de alguna forma de controlarlas o de superarlas, pero a base de tener una buena actividad en la corteza prefrontal, para lo cual ayuda mucho la meditación. Es decir, la meditación fortalece la corteza prefrontal y la corteza prefrontal está en mejores condiciones de modular la actividad emocional de la amígdala. Eso es muy esquemáticamente. Y vengo a hacer un pequeño taller, una pequeña demostración de cómo influye la química cerebral en la motivación. Recuerda que lo que practicamos día a día es lo que aprende tu cerebro. Si todos los días te enfadas, aprendes a enfadarte. Si todos los días te alegras, tu cerebro se vuelve un maestro de la alegría. Efecto inmediato de practicar mindfulness es que te calmas, es que consigues silencio, es que te escuchas a ti mismo.
es que te conoces un poco más. Le hace conocerse a sí mismo, le hace conocer y gestionar sus emociones mucho mejor que cuando no practican el mindfulness. Le hace concentrarse en la clase, hace que nuestro aprendizaje sea mucho más eficaz. Que me concentro más en hacer los deberes y ya no estoy tan distraída como antes. Antes estaba muy distraída cuando explicaba las señas. Y además, a nivel emocional, estamos hablando de niños adolescentes, a nivel emocional que tienen tanto alto y bajo, conseguimos también que su gestión de emociones sea mucho mejor. Relajamiento, alegría, muchos sentimientos a la vez. Siento calma cuando estoy meditando y sobre todo porque mis compañeros me dan la calma. Pues cierro los ojos y ese pensamiento lo elimino de forma respirando 3 veces y contando hasta 5 y ese pensamiento desaparece. Me sirve para poder estudiar, relajarme, para sentirme relajado. La clase se empieza con paz, ¿no? Que llegan muy excitados de un cambio de hora a otra, llegan a 120 y esto pues son 6 minutos, que el tiempo yo mientras lo están haciendo estoy pasando lista, ya tengo el ordenador preparado, bajado, empezamos la clase con normalidad. Para mí eso es un éxito, a como lo hemos hecho durante el mes y medio anterior, que era dando gritos, niños callaros, niños sacar, ya no queda gritos. A wonderful session to see how they work and how you cooperate with them and what kind of relationship you have between them. We can see that they trust you and they are very comfortable to do mindfulness, and I was surprised how well they concentrate to that and they were not embarrassed or something like that. It was great. La conciencia del mundo interior es básica para el desarrollo de cualidades personales. Cuando los alumnos practican mindfulness, comienzan a hablar de sus pensamientos, emociones, sensaciones. Muchas veces soy capaz de ver lo que pienso, de sentir esas cosas. Yo tenía la emoción que era de color verde. Pero la emoción, ¿con qué nombre? Niños de 11 años y niñas de 11 años están siendo conscientes de lo que sienten, de sus pensamientos, de sus emociones, y ya son capaces de ponerle nombre a esas emociones y a esos sentimientos y esos pensamientos. E incluso decir, ahora no puedo estar en eso, lo dejo pasar y me centro en lo que tengo que pensar. Y yo creo que eso es muy positivo. Pues cuando estoy nerviosa a veces me llevo a dejar por mis pensamientos y luego pues tengo que yo mismo solucionarlo e irme otra vez a las explicaciones o coger la botella y meterme en mí mismo. Que esté en contacto con su respiración, con sus emociones. No sé, me porto mejor con todos mis amigos. Por ejemplo, si juego a la Play, que no me cabreo, pero después me relajo. Respiro hondo. Y eso, como lo siento yo como mindfulness. Antes de vital importancia que todo este camino de conciencia lo podamos bajar a la tierra, se pueda llevar a la práctica en nuestro día a día, porque si no realmente me sirve de poco. Me sigo quedando en el intelecto, pero luego en mi día a día no tiene ningún tipo de repercusión. Atención. En lugar de gritarles que presten atención, es mejor enseñarles a gestionarla. Es un recurso básico para el aprendizaje y en ningún ciclo educativo se les enseña a hacerlo. Prestar atención es una cuestión de supervivencia. Por lo tanto, la atención es lo que permite mantener la concentración en lo que es importante y es fundamental que se enseñe lo antes posible en las escuelas y en todos los ámbitos. Un entrenamiento en la atención es clave para una salud psicológica y emocional. El mindfulness, en este sentido, es una herramienta clave para enseñar a la persona a dónde tiene que llevar su atención. Principalmente tiene el beneficio de la integración. O sea, cuando una persona presta atención a su instante presente de manera lúcida, tiene la capacidad de dirigir su vida de una forma consciente. Debemos de tomarlo como parte de nuestra forma de vida. Al focalizar esa atención hay un derroche muchísimo menor de energía. Le pongo los 5 sentidos a lo que estoy haciendo. Si estoy pletórico, si es que tengo una energía brutal. Estoy más concentrada y a la hora de estudiar estoy mucho mejor. Vivimos en un mundo en el que el grado de
enajenación es muy grande. Enajenación es un estado en el que las personas, los niños, los alumnos, los mayores, nos vivimos como ajenos a nosotros mismos. Están continuamente proyectados en el móvil, en los videojuegos, en la televisión, en la Playmobil, la PlayStation. Ese estado de enajenación es el que se puede equilibrar o se puede disolver o liberar con las prácticas de mindfulness introducidas en las escuelas. Aprender a dirigir la atención, aprender a llevar la atención allá donde yo quiero, es la clave fundamental para una buena salud tanto emocional como psicológica. Cada día lo veo más en consulta y cada vez la intervención terapéutica está más dirigida a desarrollar esa capacidad de dirigir la atención. La botella de la calma básicamente es agua con mucha purpurina. Esa purpurina está simulando nuestro ruido mental, sudando, con las emociones descontroladas, desbordados, y nos toca dar clase de matemáticas. Cogemos nuestra botellita de la calma y ya sabemos que cuando la movemos se llena de todo el ruido mental que traemos, pues de haber pasado esa media hora pasándonos a tope, ¿verdad? Ese ruido mental tenemos que descargarlo y calmarlo para poder nosotros centrarnos en la siguiente clase. Pues la movemos y vamos a observarla tomando respiración profunda, inhalando por la nariz, y ya sabéis que vamos a volver a soltarlo por la nariz muy despacio, mirando la botellita, cómo esa purpurina se va posando despacito con las manos cerca del corazón, muy concentrados, siendo conscientes de cómo se nos va vaciando la mente de ese ruido mental, de todo ese estrés, de todas esas emociones positivas, negativas. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que conseguimos nuestro silencio mágico. Mucha diferencia, porque cuando no estamos meditando estamos súper nerviosos, estamos hablando, estamos jugando y estamos muy nerviosos. Y cuando meditamos estamos muy tranquilos y tenemos nuestro silencio mágico. El silencio mágico consiste en dotar al silencio de cualidades deseables, no de algo impuesto, de subrayar el bienestar que sienten cada vez que se experimenta en casa o en el aula, y para anclarlo podemos darles nombres como silencio de nube, silencio de algodón o silencio mágico. Abrimos los ojos. Y Cristian, ¿qué hemos conseguido? El silencio mágico. Lo primero que tengo que decir es que ellos se lo toman muy en serio. Se sienten bien cuando lo hacen y les gusta lo que hacen. Entonces es muy fácil, porque ellos mismos lo reclaman. Y como la mayoría ya también se lo han llevado a su casa y hacen un poquito de meditación en casa, es muy fácil. La verdad es que hace 2 años esto me lo contaban y yo no me lo creía. Me resultó bastante fácil y cómodo, gracias a lo bien que están hechas las audiciones. Y los niños pues me las pedían. De hecho, si algún día pues yo quería agilizar con 3 respiraciones y punto, ellos decían, no, señor, por favor, ponnos la meditación. Mindfulness en el aula. Pasamos una gran parte de nuestra vida en las aulas y en familia, donde se aprende mucho más de lo que se dice o se explica en la pizarra. Tenemos la oportunidad de transformar estos lugares en espacios de crecimiento para alumnos, docentes y familias. Allá por los 90, Jacques Delors, en el famoso discurso que dio en la UNESCO referido a la educación del siglo XXI, ya nos hablaba de los 4 pilares fundamentales que había que trabajar en la educación. Y esos 4 pilares que eran aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir juntos, ya englobaba este tipo de trabajo. Me parece que es importante que eso suene a natural, como has aprendido un deporte o una música o hacer cuentas, que se ha valorado en la cultura occidental muchísimo, y sin embargo en otras culturas, y ahora afortunadamente en la nuestra, se va valorando como herramienta básica para aprender a vivir con amplitud.
Para llevar mindfulness al aula puedes desarrollar toda tu creatividad. El día a día te va dando un montón de oportunidades para practicar mucho más allá de lo que vienen en los manuales. De lo que se trata es de que no sean unas prácticas aisladas que se hacen en un momento determinado, sino que tengan un reflejo en el día a día, que tengan un reflejo en el aula. Es desarrollar un modo de ser y de estar en el aula. No tiene sentido que estemos practicando meditaciones y luego pidiendo silencio a gritos. En docencia con tus niños, el estar atento a tus emociones es absolutamente imprescindible, porque eso es lo que influye en nosotros. Pues habéis dado cuenta que eso también nos puede servir cuando tenemos un día de esos torcidos, que yo digo, hoy vengo torcida. Pues si evocamos un recuerdo alegre, cambiamos nuestro pensamiento, ¿no? Como tú bien has dicho. De repente descubrimos aspectos nuestros que desconocíamos. Tenemos tal fortaleza dentro que nadie nos ha enseñado a utilizarla, que Mindfulness nos da esa herramienta. Y claro, esto luego repercute en nuestra manera de estar en el aula y con nuestro alumnado. Sabe tomar distancia y no engancharse a las respuestas emocionales que durante toda la vida ha estado practicando. En los grupos más pequeños podemos practicar una serie de actividades más lúdicas, más activas, y en los mayores algo más reflexivas. De lo que se trata es de que no sean actividades aisladas, sino que sea algo que el profesor lo vive, que comienza por el profesor, que sirve como modelo para el resto de la clase y se integra en el día a día. Podemos practicar los primeros 5 minutos de cada clase, pero es muchísimo más interesante que lo integremos dentro del currículum, que al trabajar la asignatura estemos desarrollando cualidades y actitudes mindfulness. Inspiramos. Los contenidos de lengua mindfulness los incorporamos de la siguiente manera. Trabajamos poesía, trabajamos textos en prosa, sobre todo aquellos que tengan que ver con la filosofía mindfulness. Imaginaos que estáis en un desierto y a lo lejos veis una noria que surge al igual que los pensamientos, de la nada. Podemos subirnos y notar el aire sobre nuestro cabello, nuestra cara, el cuerpo. No ha venido para quedarse. Ahora tomad una respiración profunda. Inhalad. Inhalad y aguantad. Ahora soltad muy lento. Tratamos los temas vitales, pero a través de los textos. Son textos en los que se aprecian determinados valores con los que nosotros queremos trabajar con los chavales. Pues la práctica de la autogestión de las emociones, trabajar contenidos como la práctica de la gratitud, de la empatía, la resolución de conflictos. Aprendemos no solamente a verbalizar nuestro mundo interior de manera oral, sino que también lo ponemos en la práctica cuando hacemos las visualizaciones. Para estudiar los tipos de palabras y su significado en nuestro mundo que tiene que ver con nuestra vida. Os invito a cerrar los ojos y tomar una postura agradable. Con lengua y mindfulness hemos aprendido a expresarnos mejor, hemos aprendido vocabulario, he perdido mucho miedo a hablar en público, antes me daba más corte, nos hemos relajado mucho, hemos reído, he sentido alegría, risa, diversión. Y por supuesto el mindfulness no es una cosa que está apartada del currículum, sino que es algo que integramos en el currículum y en la práctica de la actividad física y de la educación física, de la materia en sí. Y echo hacia un lado, cojo aire y lo expulso lentamente. A nivel de vocabulario, lo que he comentado, repasar partes del cuerpo, verbos como respirar, inhalar, exhalar, soltar. También trabajan en listening, por supuesto. Podemos integrarlo en todos los niveles, desde educación infantil hasta la universidad. Y en estos cursos altos tiene mucho sentido porque les va a servir para gestionar ese estrés que sienten en los estudios, pero también les prepara para esa siguiente etapa que van a vivir, para la vida laboral. En el entorno de trabajo, día a día pues tenemos nuevos retos, nuevas experiencias, incluso nuevos compañeros. Sirve pues para afrontar todo eso de una forma más adecuada. Cuando no practico mindfulness, por ejemplo, me canso antes de lo que estoy haciendo. Es como que acumulo y acumulo y no rindo lo suficiente. Yo lo practico cada día y me sirve pues para un cambio de actitud. Es muy importante que además trabajemos una serie de valores y actitudes como la proactividad, el liderazgo, el trabajo en equipo, porque esto les va a permitir encontrar trabajo con más facilidad.
También plantearles situaciones de incertidumbre, de retos, desafíos como los que van a encontrar en los trabajos para que ellos se descubran con cómo se manejan y cómo gestionan los problemas y la incertidumbre. Como por ejemplo este mural que hemos creado en un ciclo formativo de informática. Fue conocerme mejor a mí mismo, porque muchas veces no nos hacemos ciertos tipos de preguntas nosotros mismos, digamos habilidades que tienen que ver con tu personalidad, con tu liderazgo, con tu capacidad de resolver problemas, de mantener la calma en ciertas situaciones donde a lo mejor otra gente se estresaría y no lo haría bien. Pues básicamente tú, lo que depende de ti es, si tú te centras en los problemas y no en las soluciones, nunca vas a avanzar, te vas a quedar siempre encerrado en lo mismo. Que me acuerdo que al principio queríamos hacer como una especie de celda o algo así en la que estaba encerrado el personaje. Pues me aportó bastante compromiso y la verdad también estuve ayudando a mis compañeros y algo de lo que me alegro, ¿no? Porque ahí se ve todo el esfuerzo y todo el compromiso que hemos puesto todos juntos. Relajarse y optimizar bien lo que serían sus propias ideas para poder ser más capaz. Aunque tenga un día malo o una racha mala, siempre hay un rayo de luz que te va a hacer que tenga algo positivo. Te para a pensar las cosas, llevarlas a no darle tanta importancia y a llevar las cosas donde tú quieres estar mejor. Una persona sin compromiso y que no sepa trabajar con gente, es muy difícil que salga adelante, ¿no? Sin duda, una de las prácticas más importantes es la atención plena a la respiración. La respiración siempre te acompaña y siempre puede llevar ahí la atención. Puedes hacerlo más divertido si utilizas la esfera de Overmars, la botella de la calma o cualquier otro recurso que se te ocurra. Lleva tu atención a la sensación del aire entrando por tu nariz. Un recurso muy útil, sobre todo en cursos de pequeños, es personificar cualidades mindfulness que pueden ser un poco abstractas. Para ello hemos creado una serie de personajes que conforman el coro de tu mente, los personajes que habitan en tu interior, no solo en el interior de los niños, también en el tuyo como docente o padre-madre. Por ejemplo, este perrimono, que es una mezcla entre un mono que va saltando de pensamiento en pensamiento como un mono salta de rama en rama, y tenemos que educarlo con mucha perseverancia y mucho cariño, así como educamos a un perrito o a una mascota. También tenemos a nuestro pavo interior, este diálogo interno que nos sabotea, nos compara, los modos tóxicos que pueden tender más bien a la tristeza o a la ira, sería esa combinación de estados emocionales con pensamientos. Esta cámara que nos rodea, que sería presence, ¿no? Esa capacidad de darte cuenta de lo que está ocurriendo en tu interior, la presencia. Y también Kokoro, este simpático corazón que va a hacer que te trates con cariño. Cuando aplicas presencia y compasión, vas a desarrollar un espacio interior, una especie de refugio que sería tu mini yo, desde donde puedes observar independientemente de que haya tormenta en tu interior. Y cuando todo esto lo pones en práctica, pues surge tu fortaleza interior, tu Jedi interior. También es importante trabajar la conexión con el cuerpo. Y ahora simplemente llévate tu atención a las sensaciones que tienes en el cuerpo. Son 6 horas sentado en un pupitre, también ayuda a que se den situaciones de ya no puedo más, de hartazgo, y entonces lógicamente se va a interrumpir las clases. Y es un conocimiento que empiezan a adquirir de su cuerpo. Hay una edad, en la adolescencia, que el cuerpo se escapa, que no soy consciente de mi cuerpo, me pasan cosas extraordinarias y no me reconozco muchas veces como adolescente a través de la meditación, en acción, en posturas, la relajación a través de la respiración, volver a mi cuerpo, a mi equilibrio, a mi eje, volver a reencontrarme, a calmarme, a sentir mi centro, mi equilibrio. Los docentes también deben desarrollar la conciencia del cuerpo.
A veces pensamos que para realizar estas prácticas con el cuerpo y en movimiento necesitamos unos grandes espacios, inmuebles, y la realidad es que lo único que necesitas es tu creatividad. Si quieres, descárgate estas fichas que puedes aplicar dentro de un aula normal y que además le viene muy bien porque le ayuda a romper la monotonía. Estas prácticas sobre el cuerpo y los sentidos son una puerta abierta al juego y la diversión, a salir de la monotonía. Podemos incluir juguetes, objetos, imágenes, sonidos. Muy concentrado hasta que lo escuchemos. Cuando dejéis de escucharlo, levantar la mano. Cuando llevamos la atención a las sensaciones o al cuerpo, nos conectamos con el presente, porque el cuerpo siempre está en el presente. ¿Qué es la compasión? La compasión, en definitiva, es responder al sufrimiento con amor, ¿eh? O sea, es la respuesta humana normal o la respuesta humana del corazón humano ante el sufrimiento de los demás y de uno mismo. ¿Y qué es responder al sufrimiento con amor? Vamos a hacer un experimento. Recuerda la última vez que te hablaste mal. La última vez que cometiste un error, que no estuviste a la altura, no cumpliste tus expectativas. ¿Y qué te decías? ¿Qué decía esa voz que emergía de un modo automático? ¿Qué tono tenía? ¿Cómo te hacía sentir? Y lo más importante, ¿en qué te ayudaba? Y ahora imagina que frente a ti hay una persona a la que quieres mucho y que se está diciendo lo mismo que tú te decías. ¿Qué podrías decirle que le ayudara? Seguro que eso que emerge de un modo automático para esa persona es más útil y más constructivo que lo que te decías a ti mismo o a ti misma. Eso que emerge de un modo natural, ese deseo de ayuda, ese deseo de mejora, es la compasión. Y cuando la aplicas a los demás y sobre todo a ti mismo, a ti misma, es un cambio muy importante en tu bienestar, en tu salud y en el aprendizaje. La compasión empieza por el propio docente y los padres y madres, que pueden mejorar el modo en que se tratan a sí mismos. El mejor modo de enseñar a que un niño se quiera y se respete es que vea ese modelo en los adultos que le rodean. No nos referimos a la compasión como lástima o pena, sino a una actitud en la que genuinamente deseas aliviar el sufrimiento de los demás y el tuyo. Estudios realizados en la Universidad de Stanford y de Emory han arrojado datos sobre la correlación que hay entre actitudes compasivas en la persona y una salud tanto física como mental. Reduce los niveles de depresión, reduce los niveles de inflamación, reduce los niveles de cortisol. Y quiero resaltar el aspecto de uno mismo porque eso se llama autocompasión. Y autocompasión es importante porque actualmente la gente o mucha parte de la población no se trata bien a sí misma, es muy autoagresiva. La autocompasión es muy necesaria como arma terapéutica y de hecho se está utilizando mucho como arma terapéutica para contrarrestar esa especie de autoagresión que la gente se inflige a sí misma. Lo veo en el día a día que todos aquellos pacientes que llegan a consulta con creencias vinculadas al miedo al rechazo, porque este es el gran mal endémico de la sociedad actual, cómo mi atención se va a esas creencias, incluso a los síntomas que se producen a nivel físico, es lo que hace que la persona pueda entrar en una angustia que es muy complicado salir de ella. Otra, tener amigos relacionados, respetarlos, respetar a las personas. Yo he visto aquí hoy muestras de amistad muy bonitas, mantener eso. Dicen que los buenos amigos son la familia que elegimos. Lo primero de todo, para dejar de tratarte con dureza, tiene que ser que te des cuenta de que lo estás haciendo.
O sea, siempre en este camino con mindfulness de autoconocimiento, la palabra clave es darse cuenta, o las palabras claves son darse cuenta. Cuando yo empiezo a darme cuenta de cuál es el comportamiento que estoy teniendo hacia mí y hacia afuera, ¿vale? Hay un espacio libre donde puedo elegir otra cosa. Mindfulness sin compasión se queda un poco frío, como un método de control mental. Vamos a diferenciar entre la compasión aplicada a los demás y hacia ti mismo, hacia ti misma. Cuando te lo aplicas a ti mismo es un camino hacia la autoaceptación. Esto es cesar la lucha interna que tenemos constantemente por no ser como queremos ser, como deberíamos ser o como nos han dicho que tendríamos que ser. Y todos somos únicos. Esto es lo más importante para sentirnos felices. Volvemos a poner las manos sobre los muslos. Bien, me siento más relajada, como que me quiero más a mí misma. Me doy cuenta de que tengo una familia que me quiere, de que siempre tengo comida en mi mesa, que son cosas que a veces yo no me doy cuenta y cuando me relajo pues recapacito, me valoro más. Es el descubrir que dentro de nosotros ya tenemos todo lo necesario para ser feliz. A mí me encanta esa frase de Fidel Delgado que dice que si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco lo serás. Yo lo que siento, me siento muy bien conmigo misma. Conmigo mismo yo me siento alegre también, simpático. Y no confundas la compasión con lástima, pena. La vida nos está poniendo constantemente retos y situaciones que generan sufrimiento y es muy recomendable que aprendamos a gestionarlo. Si siempre respondemos a los problemas y al sufrimiento con enojo o con pena, estamos desperdiciando una energía muy valiosa, una energía preciosa que podemos utilizar para resolver los problemas y las situaciones. Realmente la compasión es una fortaleza, es la capacidad de responder del modo más útil a cada una de las situaciones. Y esto puede conllevar en algunas ocasiones ser muy suave, muy dulce, muy bueno, muy comprensivo y en otras ser firme, duro, poner límites o ser asertivo. Un elemento fundamental en compasión es la humanidad compartida. Darte cuenta de que no estás solo ni eres tan raro o rara. Ahora que acabo de decir muchas cosas que pensaba, me siento más liberada porque al hablarlo con Fran y ver que pensaba más o menos lo mismo y al haber visto a Elena y a Julia también, me siento más comprendida. Y la compasión aplicada a los demás es un cambio radical en la convivencia. De lo que se trata es de que el alumno vea la humanidad en el otro. Darnos cuenta de que las personas somos mucho más parecidas de lo que nos pensamos. Darnos cuenta de nuestras semejanzas, de que todos queremos ser felices. Unos por un camino y otros por otro, pero todos anhelamos más o menos lo mismo, a todos nos duelen más o menos las mismas cosas, nos molestan más o menos las mismas cosas. De que esa persona que tienes delante, tal como tú, muchas veces ha estado asustada. De que tal como tú, es una persona que es muy importante en la vida de alguien. Cuando tú te regocijas en el otro, cuando te alegras por la alegría del otro, automáticamente sientes como tu corazón se expande, como tu corazón se abre y como al mismo tiempo esa energía que tú estás sintiendo dentro de ti se extiende hacia afuera. Cuando los alumnos ven esto, crean una relación entre ellos, se crea una cercanía, una empatía que hace más difícil que haya conflictos. Es que con esto se cambia el ambiente de clase, sobre todo las interacciones entre el grupo. Da lugar a que el grupo esté mucho más cohesionado, que la experiencia personal sea mucho más gratificante, porque hay una mirada diferente. Como profesora, mi percepción hacia el alumnado es totalmente diferente, al igual que ellos ven al profesor no como un enemigo. En lugar de centrarnos en cómo resolver los conflictos, creamos unos ambientes donde es más difícil que estos nazcan. Y además eso hace que se creen unas relaciones mucho más sinceras, más de corazón a corazón, sin esas corazas de miedo, de competitividad que muchas veces llevamos puestas. Y les permite estar practicando desde pequeños cómo crear relaciones sanas en la vida adulta. Mirarnos a los ojos fue el primer día de clase que yo quería que ellos intentasen conectar. Claro, y directamente empecé yo a mirar uno por uno a los ojos hasta que veía que se emocionaban, se les salían las lágrimas de los ojillos. ¡Ay, venga, Arantxa, que la tuya, me acuerdo yo que era de valientes! Mirarnos al interior del ojo, nos olvidamos de todo lo que nos rodea
y vamos a hacer una mirada consciente. Y me gustaría que después alguien diga lo que ve en esos ojos. La palabra de una emoción que le haya venido a la cabeza, ¿vale? Venga, pues tomamos aire. E intentamos profundizar en esos ojos. Nada, un momento, estuvieron un minuto mirándose directamente a los ojos y luego tenían que decir una palabra de algo que habían visto en el interior de esa persona. Y la otra persona decía también esa palabra y muchas veces coincidía la misma, o sea, conectaban. Y ahí ellos se sintieron mágicos. El cómo aplicarlo en el aula siempre parte del profesor. Es muy recomendable que practiques la compasión contigo mismo, contigo misma, que mejores la relación contigo, para ser un modelo y para que de alguna manera eso se transmita al aula. Esa oportunidad que tenemos de conocernos a través de los ojos de los demás, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a levantar y vamos a escribir en la espalda de todas las personas algo que hemos visto positivo en ellos, alguna cualidad. Aprovechar cualquier conflicto que se va dando en el día a día para que expresen lo que sienten, para que el resto se dé cuenta de que los demás también sufren y también les molesta lo que a ellos les molesta, que surja esa empatía, que vean la parte humana del otro. Cuando miro a mi compañero he sentido que es una persona igual que yo. Son personas, o sea, lo tenemos que ver como personas. En gran cantidad de ocasiones vamos con el piloto automático, nos dedicamos a dar clases, nos dedicamos exclusivamente a la parte académica y nos olvidamos de esa parte personal, esa parte emocional. Cuando nosotros tenemos en cuenta esa parte emocional y personal, es más fácil motivar al alumno y obviamente ese rendimiento aumenta. Trabajar los reconocimientos. Esto es ponerlo en grupo y que se vayan diciendo los unos a los otros cualidades que están viendo en ellos. Les va a permitir descubrirse a través de la mirada de los demás. Para mí eres muy inteligente y muy cariñosa. Eres muy buena compañera de clase y una amiga maravillosa. La primera vez que hablábamos supe que acababa de conocer a una gran amiga. También eres amable, honesta, graciosa y muy agradable al hablar contigo. Siempre sabes cómo sacarme una sonrisa. Los días que yo no estoy bien me hacía reír y por eso te aprecio mucho, incluso más de lo que tú piensas. Otro recurso fundamental es el contacto físico porque permite que haya acercamiento entre ellos. The hand and the wrist, la muñeca, tocamos la muñeca, intentamos sentir, we try to feel the beat of your heart, beat, so we can connect. ¿Y las familias? Esta mejora en las relaciones podemos llevarla también a las familias y que disfruten de una mayor armonía en casa, incluso que se sumen a la práctica y podamos crear puentes entre las familias y los centros. Y como la mayoría ya también se lo han llevado a su casa y hacen un poquito de meditación en casa. Me voy a mi cuarto, pongo en internet, respiro, hago todas las prácticas. Y luego también está en esa edad, que es una edad muy mala, en que todo, para ella todo es un mundo. Y esto pues meditamos y una vez que meditamos, pues como estamos tranquila, pues puedo hablar con ella, hacemos la meditación juntas, pues esto le está mucho más tranquila. Yo la noto que no se toma, no parece como que todo lo que le dices la quieras atacar. Mamá, te quiero mucho y quiero que sepas lo importante que eres para mí. Incluso cuando me enfado contigo, tú siempre serás mi madre. Quiero pedirte perdón por las veces que te he hecho enfadar y quiero que sepas que se puede querer. Ser padre, madre, implica estar continuamente en un cierto nivel de estrés o de sufrimiento. Todo este sufrimiento nace de no saber gestionar los propios estados internos y al mismo tiempo de desconocer el universo del niño, del adolescente, desconocer qué es lo que está viviendo. Por ejemplo, el adolescente a nivel neurológico está experimentando unos cambios muy importantes. Tiene muy disparada su amígdala, muy excitada, y esto le hace tener unos cambios emocionales que a nosotros nos sorprenden. Sentirme a gusto, sin tener que estar pensando todo el rato en qué pensarán de mí
y dejar de hacer las cosas por vergüenza. Las emociones se disparan, no pueden interpretarlas todavía porque no saben, hay muchos cambios hormonales que también afectan, pero sobre todo nos encontramos a nivel puramente psicológico una desvalorización del adolescente. Yo cuando tengo un paciente adolescente y ya presenta claros síntomas de ansiedad, lo primero que hago es validarlo. Por otro lado, necesitan de un modo compulsivo de la aceptación de los compañeros, de la aceptación de los iguales, del grupo de amigos, y eso le hace tener unos comportamientos que a veces no terminamos de entender. Si has tenido una discusión con un amigo, por pequeña que sea, ya está rayado. Lo mismo luego se te pasa al día siguiente, pero ya está rayado esa noche aunque sea. Pero todo esto no es más que una fase evolutiva en su desarrollo que es necesario que la tengan, y es justo lo que a ti te pasó cuando eras adolescente y ya se te ha olvidado. Recuerda que era para ti lo importante cuando eras adolescente. Cuando eres capaz de gestionar estos estados internos y al mismo tiempo conoces un poco de lo que están viviendo, sales del rol de castigador, castigadora o sufridor, sufridora en el que muchas veces nos instalamos los padres y también los docentes, para pasar al de guía o acompañante, que es el que realmente nos toca. Pues mi madre y yo nos sentamos en el salón, apagamos las luces, nos ponemos un día una meditación de Antonio, nos relajamos un montón. Que muchas noches me dice, mamá, hoy no hemos meditado. Digo, bueno. En vez de pegarnos tantas voces, pues ya respiramos y ya hablamos más tranquilos. Está más relajado el ambiente. Y sobre todo lo que te he dicho de mi marido, que a él le daba una paz. Tengo el corazón que me palpita como que me falta el aire, y ponernos a dar una clase de esta meditación y se ha quedado súper relajado. Cada vez que nos poníamos, ella venía a nuestro cuarto y se ponía con nosotros y ella decía que le ayudaba a relajarse. Un antes y un después en mi vida, con la práctica del mindfulness. Me ha aportado más de lo que yo pensaba y me ha aportado en aspectos que no me imaginaba. Mucho menos estresado, con menos ansiedad, más relajado. Como descubrí un gran tesoro. Porque esto lo hacemos para que el alumno se desarrolle emocionalmente. Digamos que se le hace un regalo para que conecte con su ser, y es un regalo para toda la vida. La cuestión es plantearte qué quieres aportar en la vida de tus alumnos y alumnas y cómo quieres vivir tu profesión, qué quieres que la profesión aporte a tu vida. Espero que todo esto te haya servido para plantearte qué clase de docente quieres ser. Y quiero acabar con un gran reconocimiento, con un tremendo agradecimiento a todos esos docentes, esos maestros, esas maestras, esas profesoras, profesores que hoy en día ya se están dando para crear una escuela mucho más humana. Y recuerda que esto es un modo de ser felices enseñando a ser felices. Está creando un mundo por dentro que no lo sabía. Y lo hago con otra tranquilidad. Las sensaciones que he tenido yo aquí, que he reído, he llorado. Utilizar la vida como maestro y tener la capacidad de disfrutar de todo nuestro potencial. La meditación es sentarse y sentirse. Solo dos palabras: sentarse y sentirse. Gracias por todo, te quiero mucho. Marina es mi mejor amiga.